Bienvenidos a la última parte del módulo Fundamentos de Biología Molecular. En esta presentación vamos a ver brevemente las principales técnicas de análisis de los ácidos nucleicos y las proteínas. En la presentación anterior estudiamos en qué consisten los procesos de replicación, transcripción y traducción. Ahora vamos a aprender la aplicación de estos procesos en técnicas de análisis de los ácidos nucleicos y las proteínas. Vamos a ver de forma más tangible cómo se utilizan estos principios en el día a día en un laboratorio de biología molecular. Para comenzar, hagamos un pequeño ejercicio. Imaginémonos que somos un grupo de científicos y estamos en una expedición en un lugar recóndito del océano en busca de nuevas especies de organismos. Durante esta expedición encontramos una nueva bacteria que tiene la capacidad de degradar petróleo, por lo que tiene un gran potencial en la bioremediación. Como es una nueva bacteria, queremos identificar su especie y cuáles son esos genes asociados a la capacidad de degradar petróleo. Ustedes como científicos, ¿cómo se imaginan que es el procedimiento para llevar a cabo la identificación de esa bacteria en el laboratorio? ¿Qué procedimientos creen que deberíamos hacer? A veces nos cuesta entender cómo es posible trabajar con moléculas tan microscópicas como el ADN o las proteínas. Por eso, hoy vamos a estudiar de una manera muy breve cuáles son esas técnicas más usadas en el laboratorio para el análisis de estas macromoléculas. Vamos a comenzar con las técnicas para el análisis de los ácidos nucleicos: extracción y purificación, PCR, electroforesis y secuenciación. Estas son solo algunas de las principales técnicas usadas. En los módulos siguientes se estudiarán con más detalle estas técnicas y otras más. La extracción de ácidos nucleicos es el primer paso para la mayoría de los estudios de biología molecular. La extracción consiste en el aislamiento y purificación de moléculas de ADN o ARN y se basa en las características físico-químicas de cada molécula. En general, el proceso tiene tres fases. Primero, la fragmentación y lisicelular. Es el proceso de ruptura de la membrana celular de células o bacterias que produce la salida del material celular. Este puede ser por medios físicos o químicos. El segundo paso es la purificación. Es la separación de los ácidos nucleicos del resto de componentes celulares. Por lo general se hace una extracción con solventes orgánicos, se precipitan las proteínas y otras impurezas. Por último, tenemos la concentración y conservación. Principalmente mediante centrifugación se realiza la concentración de los ácidos nucleicos de interés y posteriormente se almacenan en un buffer que le da estabilidad y evita que se degrade. En la actualidad se dispone de múltiples metodologías de extracción, lo que permite que los biólogos moleculares puedan seleccionar la técnica que más se ajuste a sus necesidades. La elección del método de extracción suele realizarse en función de los siguientes criterios: tipo de ácido nucleico que se va a extraer, organismo de origen, fuente del ácido nucleico y, la más importante, la técnica en que se utilizará el ácido nucleico extraído en el futuro. PCR o la reacción en cadena de la polimerasa. Es una reacción química que los biólogos moleculares utilizan para amplificar o crear copias de fragmentos de ADN. Esta reacción permite que unos pocos fragmentos de ADN se repliquen en millones o miles de millones de copias. Su utilidad es que tras la amplificación resulta mucho más fácil identificar con una muy alta probabilidad un virus o bacterias causantes de enfermedades, identificar personas
o hacer investigaciones científicas sobre el ADN amplificado. La PCR se utiliza en muchas áreas de biología, medicina e incluso algunas ramas de la ecología. Imaginemos que acabamos de hacer una reacción de PCR y queremos saber si funcionó o no. ¿Qué técnica podríamos usar para visualizar estos fragmentos de ADN? La electroforesis es una técnica para la separación de moléculas según la movilidad de estas en un campo eléctrico a través de una matriz porosa, la cual finalmente las separa por tamaños moleculares y carga eléctrica, dependiendo de la técnica que se use. La aplicación de la electroforesis en la separación de ácidos nucleicos permite hacer tareas como verificar su síntesis o su integridad. Su fundamento químico reside en que los ácidos nucleicos son polímeros de carga negativa. De esta manera, el ADN y el ARN se moverán en un campo electroforético hacia el polo positivo. La matriz sólida preferida para separar los ácidos nucleicos es la agarosa, pues da una capacidad de separación adecuada para la mayoría de las actividades rutinarias. El ADN, ARN y proteínas forman el orden del flujo de la información genética en todas las células, y los tres son polímeros lineares. El objetivo de la secuenciación es conocer exactamente el orden de sus monómeros. Del orden de los nucleótidos en el ADN y el ARN se puede inferir su evolución y su función, al menos en teoría. Lo mismo ocurre con los aminoácidos de las proteínas. Hoy en día, con el equipo y los materiales adecuados, secuenciar un fragmento pequeño de ADN es relativamente sencillo, pero ya secuenciar un genoma completo, todo el ADN de un organismo, es decir, sigue siendo una tarea muy compleja. El proceso requiere romper el ADN del genoma en muchos pedazos más pequeños, secuenciar estos pedazos y luego ensamblarlos en una única y larga secuencia consenso. Sin embargo, gracias a los nuevos métodos que se han desarrollado en las últimas 2 décadas, ahora secuenciar un genoma es mucho más rápido y menos costoso. Ahora vamos a conocer algunas de las técnicas más utilizadas en el análisis de proteínas. En general son similares a las de los ácidos nucleicos, pero varían en los métodos específicos. Las tres técnicas que vamos a ver son extracción y cuantificación de proteínas, electroforesis y transferencia y por último detección de proteínas. Al igual que en los ácidos nucleicos, en esta primera etapa de extracción y purificación, el objetivo es obtener la liberación de las proteínas de interés, evitando la degradación térmica o las alteraciones secundarias por oxidación, proteólisis u otro proceso. Las etapas en general son rotura de las células o tejidos, separación de la fracción deseada y verificación de la pureza de la proteína. Similar que en los ácidos nucleicos, la electroforesis permite la separación de las proteínas de acuerdo a sus características físicas, pero a diferencia de los ácidos nucleicos, que poseen una carga neta negativa, la carga de las proteínas es muy variable porque ellas pueden haber aminoácidos tanto negativos como positivos. Por lo tanto, la dirección de la migración de las moléculas depende del pH, de la solubilidad y del punto isoeléctrico de las proteínas. En tanto, el grado de desplazamiento depende de la carga eléctrica de la proteína. La matriz más usada es un gel de acrilamida o bisacrilamida.
Una vez realizada la electroforesis, es necesario marcar la proteína de interés para poder visualizarla. El gel no es una superficie adecuada para poder marcar las proteínas. Por lo tanto, es necesario transferir las proteínas a un soporte más adecuado. Una membrana que puede ser de nitrocelulosa o de PVDF. Esta técnica la llamamos inmunotransferencia o Western blot. Es un sistema rápido y muy sensible para la detección y caracterización de proteínas que se basa en la especificidad de reconocimiento entre antígeno y anticuerpo. Por último, tenemos la detección de proteínas que nos permite caracterizar y cuantificar la proteína de interés mediante técnicas que, al igual que el Western blot, se basan en el reconocimiento entre antígeno y anticuerpo. En este módulo solo vamos a nombrar estas técnicas, ya que más adelante vamos a estudiar una a una con más profundidad. Entre estas técnicas tenemos Duolin, que es una técnica para la proximidad de proteínas, ELISA, Milliplex, que son ensayos multiplex, y por último los ensayos de moléculas individuales. Nuevamente volvamos a tomar nuestro ejemplo del principio acerca de la nueva bacteria. Ahora que vimos estas diferentes técnicas, ya tenemos una idea de cómo llegar a resolver estos cuestionamientos. Lo primero que tenemos que hacer es obtener su ADN, porque recuerden que en esta molécula está almacenada toda la información genética. Después, podemos realizar una PCR para amplificar genes específicos que nos van a ayudar a determinar su identidad. Luego, vamos a realizar una electroforesis para comprobar que la PCR haya funcionado adecuadamente. Por último, para tener una identificación precisa, podemos enviar a secuenciar los fragmentos amplificados. Para resolver cómo pueden degradar el petróleo tenemos varios caminos. Uno puede ser la secuenciación de todo el genoma y buscar genes relacionados con esta capacidad, y la otra alternativa es hacer una búsqueda de las proteínas involucradas. Así culminamos este módulo de fundamentos de biología molecular. Espero que haya sido de su agrado y muy fructífero en esta senda del conocimiento. Si tienen alguna inquietud, pueden comunicarse conmigo a través del correo o el celular.